Voy a intentar explicar en este tutorial una de las partes más importantes de la explotación, como es la gestión de la nutrición. Para llevar un seguimiento pormenorizado, y si no tenéis otro tipo de gestión en vuestra granja, os recomiendo ir a la parte de datos y dentro de nutrición, donde podéis acceder por aquí, dándole al icono a la foto de nutrición, o directamente a través de los menús superiores. Por tanto, la parte de nutrición se compone de tres partes. La primera de las partes es dar de alta los alimentos que tenemos en nuestra granja. En este ejemplo podemos ver los alimentos que están activos. Aparece un silo de maíz, un silo de hierba seca, diferentes mezclas, paja, alfalfa, silos de maíz cerrados, etc. Por tanto, la primera parte es inventariar los alimentos. Para dar de alta un alimento, pulsamos en Nuevo. Asignamos un nombre de alimento, le ponemos un código, por ejemplo, silo maíz 2017, le ponemos un código. En tipo de forma seleccionamos si estamos en un silo búnker, un silo pila, silo trinchera, tipo chorizo, silo metálico, bolas, etc. Esta parte es importante porque nos ayudará a hacer las ubicaciones. Un stock inicial, un stock de seguridad y un coste. Más adelante veremos cómo se calcula el coste. La familia a la que pertenece, si es forraje seco, forraje húmedo, concentrado seco, concentrado húmedo, mezcla completa, aditivos correctores y leches. Por ejemplo, aquí sería un silo de maíz, forraje húmedo. Aquí viene una parte importante. Si nosotros clicamos periodificar consumo, quiere decir que los consumos no los metemos por factura. Entendemos meter por factura cuando el alimento se consume dentro del mes. Por ejemplo, las mezclas, los piensos que compramos cada 15 días o cada mes, los meteremos en factura y por tanto no tenemos que periodificar el consumo. Periodificar el consumo es lo que nos haría el servicio que nos podría hacer la CUMA, que nos viene a la explotación y que nos podría desglosar cuánto hemos gastado de un silo de hierba para las vacas de leche, para las novillas, etc. Luego veremos cómo lo hace. Cultivo en curso quiere decir que estamos haciendo gastos sobre este cultivo, pero todavía no lo hemos cosechado. Sería para imputar costes al silo de maíz cuando lo sembramos, hacemos el laboreo, etc., para ir añadiendo costes y el día que recojamos la cosecha y hagamos el silo, poder imputarle, digamos, esos trabajos que hemos hecho para tener nuestro silo. Cultivo plurianual quiere decir que, por ejemplo, un ensilado de hierba puede ser anual, pero también puede ser que dure diferentes años. Aquí pondríamos los años que va a durar para prorratear los gastos generales de semillas, laboreo, etc. en esos años. Fecha de alta, elegiremos una fecha en la que hemos hecho el silo y aquí la fecha en la que lo abrimos. Aquí es la fecha en que se acaba. Localización podemos aprovechar para poner silo a la derecha de la cuadra o algún apunte que nos ayude a saber cuál es. Y aquí en foto podemos buscar en nuestro ordenador, dentro de las imágenes, una foto que hayamos grabado de ese silo. De esa forma daremos de alta los diferentes alimentos. Si os fijáis, cuando pulsamos en el alimento, por ejemplo este silo de maíz, nos aparece una especie de ficha del alimento. Fijaros que en este hemos puesto localización segundo empezando por la izquierda, etcétera, etcétera.
y tiene varios menús y asistentes que nos ayudan, por ejemplo, a cubicar el silo. Como hemos dicho que era un silo con silo búnker, nos aparece este tipo de forma que tenemos que cubicar. Y aquí nos ayuda a poner la fecha del día que lo cubicamos, la materia seca que tiene el día que lo cubicamos, la densidad. Por ejemplo, un silo de maíz puede tener 180 kilos de materia seca por metro cúbico, el largo de llenado, de la rampa de llenado, el largo del muro, el largo de la rampa trasera, la anchura media, la anchura en lo alto, que no tiene por qué coincidir con la anchura media, la altura a la cima, que es de la parte de arriba, y la altura del muro, que sería el alto, digamos, hasta la cima, hasta la parte de la cima del silo. Todos estos apuntes que vamos anotando se van acumulando. El día que hacemos el silo sería interesante anotar pues que de la finca X traemos X camiones con X kilos producidos y que corresponden a X hectáreas. La especie y el estado de recogida del grano, si le añadimos aditivos a ese silo, si llovió y si está procesado o no. Todas estas informaciones nos ayudarían a la gestión de las fincas y nos darían los kilos por hectárea de cada finca para detectar el rendimiento. Los cubicajes se nos anotarían aquí y las diferentes analíticas las damos de alta presionando en este botón. Una fecha de análisis, laboratorio, número de registro y los diferentes nutrientes, siempre contenido en materia seca, proteína, materia seca, proteína, fibra bruta, fibra neutra, etc. Estas analíticas se irán añadiendo a este silo y su composición será la media de las analíticas que se hayan hecho. Por último, nos queda una parte que está en revisión, que es la parte de costes, pero que básicamente lo que hace es que vamos a añadir costes a este cultivo. Es decir, por ejemplo, aquí gastamos en abonos y fertilizantes una cantidad, por tanto vamos añadiendo siempre la categoría cultivos, subcategoría abonos y fertilizantes, alquiler tierra, etc. Y todos estos costes se van añadiendo no a otro, sino a ese alimento. Acabado un poco la descripción de los alimentos, vamos a ver que los alimentos activos son los que nos constituyen las raciones que tenemos en nuestra granja. Por ejemplo, aquí damos de alta una ración, es una ración para vacas de producción, le ponemos un nombre, ración agosto, la describimos, añado semilla algodón, cualquier comentario, ponemos una fecha de inicio y la dejamos abierta. Después, pulsando en esta ración, ponemos los alimentos que la constituyen en su cantidad. Por ejemplo, 23 kilos de silo de maíz. Aquí nos aparecen los alimentos activos. Por ejemplo, este silo de hierba, 23 kilos, silo de maíz, etc. Por ejemplo, esta es la composición de esta ración. Y lo último que nos queda es añadir las descargas. Esta parte es más sencilla en la aplicación de móvil, pero como veis, primero añadimos el número de animales, el número de raciones, el número de horas, en agregar, la ración de vacas de leche, la fecha hoy, 49 animales, 50 raciones, cada 24, cada 48, cada 12 horas y las sobras.
y después para esa descarga anotamos los kilos que hemos echado de cada alimento. De mezcla, X kilos, de silo de hierba, X kilos, de silo de maíz, X kilos. Toda esta información, que es sencilla de recoger y muchas veces la tenemos ya recopilada, nos puede dar muchísima información. Veamos en esta ración del mes de junio la información que podemos sacar. Podemos ver en la gráfica que teníamos que haber descargado 52,5 kilos, que es la línea negra, y esto es la evolución de lo que hemos ido descargando. Por ejemplo, este día hizo mucho calor y por eso el consumo bajó muchísimo. Como sabemos el porcentaje de materia fresca, esta curva nos va a decir los kilos de materia seca que comen cada día y la media. De media están comiendo 22,4 kilos. Pero esta es la evolución de cada día. Aquí comieron un poco más. Y aquí nos dice la evolución de los litros, que normalmente tiene que ver con la comida. ¿Qué pasa si queremos ver un poco la evolución de los costes? Tenemos un dato muy importante que es ingresos sobre gastos de alimentación, es decir, lo que nos queda una vez que hemos cobrado el litro de leche y le descontamos los gastos de alimentación. Concretamente en esta granja, esta es la evolución diaria del coste de la ración y la media son 6 euros. Si a lo que cobramos por litro de leche, en este caso 0,29 o 29,9 por 100 litros, si a 0,29 multiplicado por los 35 litros por vaca y día le quitamos 6 euros, nos queda un 42,6% de media para pagar todo lo que no es alimentación. Este dato debería estar superior al 40%. Otra forma de mirar la eficiencia, aunque no es la mejor porque no tiene en cuenta el factor económico, son los litros que hacemos por kilo de materia seca. Fijaros que aquí la eficiencia es bastante alta y tiene una media de 1,6. Este dato debería estar por encima de 1,4. Y nos queda por ver, en términos de eficiencia, la eficiencia proteica, que es el porcentaje de proteína que ingiere el animal, en qué porcentaje pasa a la leche. La proteína que sale en leche respecto a la proteína que comen los animales. En este caso, esta eficiencia está en un 30,48 de media y esta es la evolución diaria. Junto con litros por kilo por materia seca, nos da una evaluación eficiente y buenísima de la ración. Aquí, en esta última parte, nos da unas pequeñas pinceladas de las características de la ración teórica. Por tanto, este bloque nos permite saber si la ración se comportó como teóricamente la habíamos diseñado.